Hola con todos. Eh, Soy el doctor Rafael Bendezú Gallardo. El tema de la presente exposición es acerca de patología benigna de mama y cáncer de mama. Bien, es un tema muy importante, amplio y muy interesante, toda vez que es una patología bastante frecuente en nuestra población y a nivel mundial, con un alto índice de mortalidad, ¿no? Es importante conocer también la patología benigna, eh, conocer algunos conceptos importantes también que pueden ser motivo de pregunta. Bien, comencemos repasando algunos conceptos sobre, por ejemplo, la denominación que se da a los pezones supernumerarios, ¿no? Lo cual se conoce con el nombre de politelia. La existencia de más glándulas mamarias es polimastia. No confundir politelia con polimastia. Uno es la existencia de más glándulas, polimastia, mientras que la otra solamente te habla del pezón, politelia. La ausencia congénita del pezón, atelia, y la falta congénita de la glándula mamaria, amastia. Aquí vemos un dibujo, una imagen clara de politelia, ¿no? Varios pezones. Aquí tenemos una glándula mamaria, en este caso sería una polimastia, ¿no? Una ausencia aquí del pezón, atelia, y ausencia congénita de toda la glándula mamaria, amastia. Muy fácil con estos gráficos entender los conceptos, ¿no?, que acabamos de mencionar. Comencemos repasando un poco de algunas afecciones mamarias muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la mastitis puerperales, ¿no? Entonces, afecciones, ¿no?, propias de la mama. Y la mastitis puerperal, ¿no?, aquella que aparece aproximadamente al tercer día, ¿no?, después del parto, debido a las pequeñas laceraciones que se forman en el complejo areola-pezón debido a la succión del recién nacido, mediante el cual puede infiltrarse bacterias, sobre todo Staphylococcus aureus, produciendo las mastitis puerperales, ¿no? Estas patologías que se van a caracterizar por unas lesiones induradas, rojas, ¿no?, con incremento de la temperatura a ese nivel, con secreción purulenta, ya son las mastitis puerperales, ¿no? Mastitis puerperales cuyo tratamiento de elección es la oxacilina, ¿no?, o la dicloxacilina. Los gérmenes más frecuentes, ¿no?, los que colonizan parte de la epidermis, el Staphylococcus aureus en primer lugar, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus. Aquí tenemos una imagen clara de lo que es una mastitis, ¿no? Vemos toda la mama, ¿no?, dura, dolorosa, eritematosa, y que puede cursar con fiebre, ¿no?, una afectación sistémica y con secreción purulenta, ¿no? Recordemos los 5 tipos de secreciones que pueden haber a través del pezón. Una secreción, como en agua de roca, nos debe hacer pensar de un cáncer de mama. Una secreción negra o verdosa debe hacernos pensar en una ectasia ductal. Una secreción sanguinolenta, lo primero que tenemos que pensar es un papiloma ductal. Una secreción purulenta nos debe hacer pensar en una mastitis. Mientras que una secreción, ¿no?, leche, debemos pensar en una, ¿no?, la galactorrea, probablemente por un prolactinoma. Bien. Cuando hablamos de patologías de la mama, para fines de examen siempre es bueno recordar cuáles son las afecciones más frecuentes. Y debemos tener claro que la más frecuente de todas es la patología benigna, la enfermedad fibroquística, ¿no? La enfermedad fibroquística, cuya sintomatología más frecuente es la mastodinia, ¿no?, que es dolor mamario cíclico asociado al ciclo menstrual. En segundo lugar tenemos el carcinoma de mama, y en tercer lugar el fibroadenoma, ¿no?, que es también la tumoración benigna más frecuente de la mama. Como les mencionaba, ¿no?, la enfermedad fibroquística es la patología a nivel general más frecuente que se presenta en la mama, ¿no? Frecuente encontrarlo en mujeres, ¿no?, en edad fértil, ¿no?, que están con bastante influencia hormonal. Suele desaparecer con la menopausia, ¿no?, y los anticonceptivos orales tienden a disminuir toda patología benigna de mama, ¿no? Eso recuérdenlo muy bien. El principal síntoma es la mastodinia, ¿no? El principal síntoma, dolor asociado al ciclo menstrual. Va a haber hipersensibilidad mamaria, ¿no?, y se puede encontrar nódulos, quistes localizados no en una o en las dos mamas. La enfermedad fibroquística tiene un riesgo relativo también a padecer cáncer, ¿no?
sobre todo en el tipo histológico de una hiperplasia ductal atípica, ¿no? Y en la hiperplasia lobular atípica se incrementa el riesgo de un cáncer de mama. El diagnóstico básicamente es la clínica, ¿no? La clínica, la ecografía, la mamografía también nos puede ayudar. Recuerden, mamografía en mujeres mayores de 35 años, ecografía en mujeres jóvenes, ¿no? Por la densidad mamaria, en las cuales se va a poder visualizar mejor las lesiones en el estroma mamario con una ecografía. Y el estudio microscópico también es importante, ¿no? Los tumores benignos. El tumor benigno más frecuente en la mama es el fibroadenoma, ¿ok? No se olviden, el fibroadenoma es la tumoración más frecuente. Recordar, mujer joven, 20 años, un tumor en la mama, de bordes regulares, móvil, no doloroso, que no compromete planos profundos. Primera opción que debemos pensar es en un fibroadenoma, ¿no? Sobre todo si en la ecografía nos va a evidenciar, ¿no?, un tumor regular, no especulado, ¿no? Tenemos que pensar en un fibroadenoma, ¿no? El tumor filoides también es un tumor benigno, los quistes, los papilomas, la ectasia de conductos terminales, ¿no? Esas son patologías benignas de mama. Y entre las malignas tenemos el carcinoma y el sarcoma de mama. Los tumores de mama constituyen aproximadamente el 20% de toda la patología mamaria. Y el primer paso para el diagnóstico es un buen examen físico, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer, ¿no?, una buena evaluación de la mama, ¿no?, una palpación de la mama, palpación también de los ganglios supraclaviculares, axilares, la cadena mamaria interna, ¿no? Todos esos puntos deben ser examinados, ¿no? Luego de eso se puede utilizar la mamografía, ¿no?, en mujeres mayores de 35 años. Las tumoraciones benignas en la mamografía se van a evidenciar con unas lesiones densas, homogéneas, de contornos bien delimitados, como se aprecia en ese ejemplo, en esa imagen que les haya presentado. El fibroadenoma, como les mencionaba, ¿no? Les pueden presentar un caso clínico, mujer joven de 25 años, que se puede evidenciar en la ecografía un tumor de 3 centímetros, al examen físico indoloro, móvil, crecimiento lento. Y lo primero que tienen que pensar es un fibroadenoma, ¿no? Pero si se evidencia un tumor en una mujer de 60 años o de 50 años, obviamente no se va a pensar en un fibroadenoma, ¿no? Fibroadenoma siempre pensar en mujeres jóvenes de 25 años. En cuanto al manejo, si la mujer es menor de 30 años o el tumor no ha variado respecto a anteriores controles, la conducta puede ser expectante. Si hay alguna duda diagnóstica o aparecen mujeres mayores de 35 o 40 años o ha incrementado de tamaño, es preferible, ¿no?, la exéresis y llevar la muestra a anatomía patológica. La ecografía es de mayor utilidad, ¿no?, en mujeres menores de 30 años, como le dije, ¿no?, por la densidad mamaria. Y se va a presentar el fibroadenoma como un nódulo ecogénico de estructura interna homogénea, límites bien definidos, ¿no? Se debe realizar una punción con aguja fina, ¿no?, ante todo fibroadenoma. Recuerden, cada vez que les hablen de un tumor homogéneo, de límites bien definidos, siempre pensar en un tumor benigno. Y si por el contrario le hablan de un tumor heterogéneo, espiculado, grande, se debe pensar en un tumor maligno. El fibroadenoma no suele cursar con dolor, es importante también mencionarlo, ¿no? Y obviamente no va a estar adherido a planos profundos. Bien, aquí una imagen de un fibroadenoma de 5 centímetros. Los quistes de la mama. Aquí la edad va a ser un poco mayor que en fibroadenoma, pudiendo presentarse en mujeres entre 40 y 50 años. El diagnóstico es ecográfico, en el cual se va a visualizar un nódulo anecogénico, o sea, negro de ecografía, límites muy precisos, morfología regular y con refuerzo posterior, ¿no?, debido a que estamos ante un tumor, ¿no?, que tiene líquido, hay agua en su interior, por lo que va a tener refuerzo posterior, mientras que las lesiones calcificadas no va a dar una sombra acústica, ¿no?, a la ecografía. Los síntomas del quiste suelen ser tumoraciones que no causan dolor, redondeadas, lisas, móviles y no adheridas a planos profundos, ¿no? Ya la palpación se va a notar fluctuaciones y una notable tensión. Esas van a ser las características de los quistes de mama. Bien, seguimos hablando de mama, pero esta vez vamos a hablar del cáncer de mama. Tenemos que recordar que el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres a nivel mundial y ocupa el segundo lugar de cáncer en ambos sexos. Recordar que el cáncer de mama también hay en el hombre.
Ha sido considerado como un padecimiento con gran predominio de mujeres, ¿no?, blancas, mujeres citadinas, en lugares de un gran desarrollo, de un gran poder adquisitivo económico. Sin embargo, en las últimas décadas, en los últimos 20, 30 años, el número de nuevos casos se ha incrementado, ¿no?, de una manera alarmante en países subdesarrollados, ¿no?, lo que ha generado problemas médicos y económicos, sobre todo para los sistemas de salud. El cáncer de mama, entonces, se recuerda que es el tumor maligno más frecuente en la mujer, ¿no? Es un poco de epidemiología, para que lo repasen. Recordar los factores genéticos que están muy asociados al cáncer de mama, ¿no? Las mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2, ¿no? O BRCA1, BRCA2, que no solamente son factores de riesgo para el cáncer de mama, sino para el cáncer de ovario. Se dice que el BRCA1 y BRCA2, la mutación de estos genes incrementa el riesgo de cáncer de mama en 25%. Y por ello hay muchos estudios que hablan de que en mujeres en las cuales se muestra la existencia de estos genes mutados pueden ser tributarias a una mastectomía bilateral profiláctica o una salpingoferectomía bilateral, ¿no?, una oferectomía bilateral profiláctica. Entonces el factor genético es muy importante en el cáncer de mama, ¿no?, y también en el cáncer de ovario. Recuerden eso. Los factores de riesgo para el cáncer de mama: menarquia precoz, menopausia tardía. Mientras mayor influencia, mayor tiempo la mujer esté bajo la influencia hormonal del estrógeno, va a ser mayor la probabilidad de que tenga cáncer de mama, al igual que el cáncer de endometrio. El tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no?, por el componente estrogénico, va a incrementar el riesgo. La nuliparidad. Las mujeres que no han dado de lactar nunca tienen un factor de riesgo incrementado para cáncer de mama. Primer embarazo tardío. Recuerden que mientras más embarazos haya, mientras más haya dado de lactar la madre, podría ser un factor protector, mientras que un primer embarazo tardío sería un factor también predisponente para el cáncer de mama. La obesidad, la exposición a irradiaciones repetidas también. Hay un cuadrito para que recuerden bien y véase cómo el antecedente familiar, ¿no?, de BRCA1 y BRCA2 junto con la patología mamaria previa son factores de mayor riesgo para el cáncer de mama, ¿no?, seguido por todo lo que le comenté: la lactancia artificial, el estatus social alto y antecedentes personales de otros cánceres van a ser factores de riesgo para cáncer de mama. ¿Cómo hacemos la prevención y detección temprana del cáncer de mama? La exploración física, el autoexamen de mama es muy importante, que la mujer se autoevalúe, ¿no?, y en cuanto note, ¿no?, un tumor o algo irregular a la mama, ¿no?, acudir al médico para realizar los exámenes respectivos. La mamografía, ¿no?, es el método imprescindible en el diagnóstico precoz de cáncer de mama, sobre todo en mujeres mayores de 35 años, ¿no? Y la ecografía es más eficaz en mujeres jóvenes para evidenciar lesiones de mama. Los tipos histológicos, los no invasores: el carcinoma intraductal o carcinoma ductal in situ, ¿no? Y el otro es el carcinoma lobular in situ. El carcinoma lobular in situ, in situ tiene la característica de ser multicéntrico en un 90% si tiende a ser bilateral, ¿no? No es una lesión palpable ni da síntomas, ¿no? El carcinoma intraductal, el 80% de los carcinomas in situ, ¿no?, van a ser el 80% de los carcinomas in situ, estos carcinomas intraductales, ¿no? Entonces el carcinoma intraductal es el más frecuente que el carcinoma lobular. Recuerden que para lesiones no palpables, ¿no?, es importante realizar la resección de esta lesión no palpable con guía metálica, ¿no? Bueno, los tipos histológicos: el carcinoma canalicular invasor, también tenemos que considerar que este carcinoma canalicular, ¿no?, tiene predominio componente intraductal, componente lobular invasor, sea mucinoso, ¿no? Y bueno, recordar que el riesgo va incrementándose conforme aumentando la edad, ¿no? Recordar también la vía de diseminación. La vía de diseminación más frecuente es la vía linfática. Es tan rápido la diseminación de este cáncer que ante una paciente con un tumor en la mama, paciente mayor de 60 años con factores de riesgo, pensar desde el momento que se hace el diagnóstico de cáncer de mama, pensar que ya es una enfermedad diseminada, ¿no? Las zonas donde se evidencian con mayor frecuencia los tumores es en los cuadrantes superexternos. Por ende, los ganglios que más frecuentemente van a agarrar son de la cadena axilar.
mientras que cuando son tumores que se ubican en los cuadrantes internos va a ser de la cadena mamaria interna. Aquí tenemos la clasificación según el grado histológico, ¿no? Bueno, cuadrito para que lo estudie. La metástasis a pulmón, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Hace metástasis rápidamente a nivel pulmonar. El cáncer de mama constituye la primera causa de metástasis ósea, ¿no? Afectando la pelvis, columna, fémur. Aquí tenemos las lesiones tipo osteolíticas, que son más frecuentes, y las osteoblásticas, ¿no? De una mujer con un diagnóstico de cáncer de mama que se evidencia dolor óseo o fracturas, ¿no? Fracturas óseas, inmediatamente pensar, ¿no?, en una diseminación ósea y realizar gamografía ósea, ¿no? La metástasis en el encéfalo también tiene como principal origen el cáncer de mama. La leptomeninges es especialmente frecuente en los cánceres de tipo lobulillar. El cáncer de mama también es el que provoca con mayor frecuencia metástasis ocular, ¿no?, pudiendo ser bilateral o unilateral, ¿no? Recordar, el lugar donde más frecuentemente hacen metástasis de pulmón es el pulmón, ¿no? El cáncer de mama se va con mayor frecuencia a nivel pulmonar. Bien. Los factores de mal pronóstico. El principal, el número de ganglios afectados, ¿no? Es el más importante como elemento pronóstico. Los números de ganglios que han sido afectados, ¿no? El tamaño del tumor, mayor a 2 centímetros. La edad, mientras mayor sea la paciente, mayor es el pronóstico malo, ¿no? Los grados histológicos, el hecho de ser multicéntrico, una infiltración cutánea, pues ya estaríamos hablando ya de la clasificación de BIRAT según BIRAT 4, ¿no? El BIRAT, recuerde, BIRAT es no va a dar un parámetro importante para saber el grado de malignidad que puede tener dicha lesión, ¿no? Teniendo que el BIRAT 4, BIRAT 4, BIRAT 5, BIRAT 6 ya ameritaría el estudio, ¿no?, a nivel con biopsia, ¿no? Les mencionaba que la infiltración cutánea, estamos hablando ya de un estadio T4, ¿no?, del TNM, y el T4 ya habla de infiltración cutánea, ¿no? A nivel de los pectorales también ya estamos ante un nivel 4, ¿no?, en la estratificación del TNM. Bien. En el estudio de las lesiones mamarias es importante hacer el estudio histoquímico, ¿no?, la inmunistoquímica, ver los receptores estrogénicos, los receptores de prostágeno, el HER2, ¿no?, el Ki-65, es muy importante, ¿no?, que la inmunistoquímica tenga sus resultados, ¿no?, porque va a predecir si va a haber una respuesta o no ante una terapia hormonal que se le puede implantar a la paciente, ¿no? Bien, el tratamiento. Aquí vemos una incisión de Stuart, ¿no? Es frecuente, la más frecuente incisión que se hace cuando se hacen las mastectomías radicales, ¿no?, tipo Madden. También tenemos las incisiones de Halsted, ¿no? Bien. El tratamiento. El tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico no es el tratamiento inicial que se debe plantear en una paciente. El tratamiento conservador se puede dar en estadios, ¿no?, 0, 1 y 2A, cuando el tumor es menor a 5 centímetros o cuando no hay afectación ganglionar, ¿no?, o un estadio N1. La mastectomía radical se ha demostrado en estudios que el pronóstico es igual que una mastectomía conservadora, ¿no? Una mastectomía radical, ¿no?, resección de toda la glándula mamaria, es igual que una mastectomía conservadora y está muy indicada en estadios 2B a superiores, ¿no? En el caso que hay una contraindicación para la mastectomía radical, se puede ir por una cirugía, ¿no?, conservadora. Esa es la evidencia actual. Y siempre la linfadenectomía axilar, ¿no?, siempre se debe hacer en las cirugías de cáncer de mama. Bien. La radioterapia neoadyuvante, ¿no?, después de la operación, muy importante. Aquí hay unas incisiones, ¿no?, de las cirugías conservadoras, ¿no?, en las cuales se puede resecar el tumor, ¿no?, las cuadrantectomías o tumorectomías en caso de las mastectomías conservadoras, ¿no? Bien, importante también el ganglio centinela, ¿no? Al momento de hacer la mastectomía o la resección del tumor, se le introduce azul de patente y se busca el ganglio centinela, ¿no?, que es el primer ganglio donde va a drenar el tumor, ¿no?, donde va a hacer su primer drenaje del tumor, y eso se manda a anatomía patológica y se espera el resultado para ver si se va a resecar toda la cadena ganglionar, ¿no? Es importante entonces evaluar el ganglio centinela. Si el ganglio centinela no sale positivo, intraoperatorio,
linfadenectomía axilar. Si el ganglio sentinela era negativo, el tratamiento termina ahí, ¿no? Con la mastectomía conservadora. Bien, aquí la imagen, ¿no? Cómo se introduce el azul de patente, ¿no? Y el ganglio, al momento de hacer la operación, se va a evidenciar pintado de azul, ¿no? Y ese va a ser el primer ganglio que va a recibir el drenaje del tumor. Bien, entonces la radioterapia no está indicada para la cirugía, ¿no? Con neoadyuvancia. La quimioterapia es el principal neoadyuvante, y en los pacientes en la que la inmunohistoquímica ha reportado receptores hormonales positivos, ¿no? Iniciar la hormonoterapia. Y el fármaco más utilizado es el tamoxifeno. Pues recuerden que el tamoxifeno a nivel del endometrio puede favorecer la proliferación endometrial y llevar a una hiperplasia del endometrio. Bien, formas clínicas especiales del tumor de los cánceres de mama: el carcinoma inflamatorio, ¿no? Que es un tumor de mal pronóstico, va a simular un proceso inflamatorio, el tratamiento sistémico, ¿no? con radioterapia. El tumor filoides generalmente es benigno, es la enfermedad de Payet, que se va a evidenciar como una lesión eczematosa a nivel del complejo variola-pezón, que va a tener su origen en un carcinoma ductal, ¿no? Esta enfermedad de Payet, el 99% de los casos, ¿no? Como les comentaba, coexiste con un carcinoma ductal de mama, ¿no? Bien. Y muchas veces se va a confundir esta enfermedad de Payet con una lesión eczematosa, con una dermatitis eczematosa, ¿no? Por la cual la paciente puede pensar que se trata de una lesión de una reacción alérgica, por lo que va a comenzar un tratamiento con corticoides, y sin embargo, a la larga, con estudios posteriores en los cuales se demuestra que es un cáncer de mama, lo más frecuente es que es una enfermedad de Payet, ¿no? Porque el cuadro clínico es muy similar a una lesión de una dermatitis atópica, ¿no? La enfermedad de Payet, lesión eczematosa en el complejo areola-pezón. Entonces la prevención precoz del carcinoma de mama se basa en su diagnóstico precoz, ¿no? Y evidenciar las lesiones precancerosas. La hormonoterapia sustitutiva durante periodos superiores a 10 años podría aumentar el riesgo para el cáncer de mama, ¿no? Y la lactancia natural es muy importante, ¿no? Tanto para el recién nacido como para la madre, como un factor protector contra el cáncer de mama. Bien, comencemos las preguntas. ¿Cuáles no son factores de riesgo para el cáncer de mama? Antecedentes de haber recibido radioterapia es un factor de riesgo importantísimo. Diagnóstico anatomopatológico de displasia de mama o hiperplasia atípica, todo lo que es atípico es factor de riesgo. Hábitos nocivos como ingesta de grasa y café, muy demostrado, ¿no? La obesidad también demostrado como factor de riesgo. Menarquia después de los 16 y menopausia antes de los 70. Esta paciente va a tener menor tiempo de exposición al estrógeno, por lo tanto, esto no es un factor de riesgo, ¿verdad? Primera gestación después de los 30 años o nuligesta, dijimos que sí, ¿no? Va a ser factor de riesgo. Mientras que las mujeres que dan de lactar o tienen más hijos, no va a ser un factor de riesgo para el cáncer de mama. En el puerperio, la aparición de una tumoración con signo de flebosis en la mama, pensar en una mastitis puerperal, ¿no? Bacterias más frecuentes, Staphylococcus aureus, tratamiento la oxacilina. Las lesiones malignas de la mama están localizadas más frecuentemente en cuadrante superexterno, ¿no? Que agarra los ganglios de la cadena axilar. El método de detección temprana para cáncer de mama usado como screening en mujeres mayores de 35 años es mejor la mamografía, ¿no? Mientras que en mujeres jóvenes la ecografía es mucho mejor. Bien.